Continuamos en la tarde de hoy con el diputado Julio Borges. Hablemos del 10 de enero particularmente. ¿Qué esperar ese día? Es decir, ¿qué va a pasar el 10 de enero? ¿Tiene la oposición una estrategia para el 10 de enero o para lo que viene después? Sí, el 10 de enero es y tiene que materializarse en un verdadero rompeaguas, en un antes y después. No solamente porque tengamos una especie de oportunidad que se ha creado con la misma destrucción que ha hecho el gobierno de la democracia, sino sobre todo porque ha habido como una especie de antesala que ha hecho los países hermanos del Grupo de Lima, quienes le han dado un espaldarazo al pueblo venezolano al decir, miren, el 10 de enero terminó un Maduro que ya tenía toda la ilegitimidad encima y que no tiene ahorita ningún tipo de legitimidad por unas elecciones fraudulentas del 20 de mayo para continuar en el poder. Entonces, lo interesante es que ya el mundo tomó una posición, el mundo ya tomó una decisión y una postura muy clara frente a lo que significa el 10 de enero y señaló un camino también, que no es solamente desconocer a Maduro, sino reconocer al Parlamento venezolano. Y eso no es un capricho, eso no es un tema porque me cae bien uno o me cae mal el otro, no tiene nada que ver, sino que Maduro está en el poder de manera fraudulenta y hay una asamblea que Maduro ha tratado de destruir y desconocer, pero que ha dado una batalla de resistencia y que llegó a ser lo que es, nada más y nada menos, Idania, que por 14 millones de votantes. Es el parlamento que más votos ha tenido en la historia venezolana. Y tú acabas de decir algo que vale la pena ir sobre eso. Yo creo que la Asamblea ha hecho realmente un ejercicio de resistencia. Se nombró la Asamblea Constituyente en paralelo para quitarle toda la representatividad, todo el poder a la Asamblea Nacional y no lo hizo. La Asamblea Constituyente es una cosa bufa, pero no es que lo digamos nosotros, es que lo sienten los venezolanos. El propio Maduro. Es decir, hasta hace poco, gobernador que no se juramentara en la Asamblea no era gobernador, caso de Juan Pablo Guanipa en el Zulia. Y Maduro ni siquiera se va a juramentar en la Asamblea Nacional. Es una Asamblea Constituyente que ya perdió total legitimidad, nunca ha tenido legitimidad, total peso político entre ellos. Entonces, la Asamblea Nacional, la legítima, la que ha dado la resistencia, es el único foco democrático sobre el cual se puede construir lo que significa la regeneración democrática. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué es lo que está planteando el Parlamento? En primer lugar, el hecho de, como decía bien el documento del Grupo de Lima, que todo lo que significa la usurpación de poder, la ilegitimidad de Maduro, la encarna ahora como poder legítimo y como poder representante del pueblo la Asamblea Nacional. Es decir, la Asamblea Nacional adquiere a partir del 10 de enero una legitimidad mayor a la que tenía, un reconocimiento mayor al que tenía, una autoridad moral y política sobre el país para conducir a Venezuela con la fuerza de la gente y la fuerza de lo que hablábamos antes, de la presión interna y la presión externa, a que se pueda generar en el país una crisis política, una crisis constitucional, una crisis que pueda tener una manifestación también de calle, de volver a la calle, y una crisis que sacuda la conciencia de las Fuerzas Armadas para que con esta decisión irreversible de las democracias del mundo y del pueblo venezolano se termine de fracturar un gobierno que está descalabrado. Entonces, lo que quiero decir con esto, Idania, no es que el 10 se despierta Venezuela y Maduro no está, ojalá fuera así, pero el 10 Maduro se despierta y ya no es presidente reconocido por el mundo, es un usurpador del poder, es un dictador que ha tomado por la fuerza el poder y le toca a la Asamblea Nacional liderar un proceso de rebelión. ¿Pero las relaciones del mundo van a ser con la Asamblea Nacional? Yo pienso que hay cosas que se van a abrir muy interesantes, está por verse, yo no puedo adelantarme, pero nosotros estamos ahora en una discusión a ver si hay entidades del mundo que reconozcan una representación, por ejemplo, diplomática nombrada por la Asamblea Nacional. Incluso hemos hablado con distintos países y organismos multilaterales a ver si eso es posible. Es decir, que haya un reconocimiento formal de lo que representa la Asamblea Nacional. Estamos en proceso de eso. Muchas voces dicen, los vamos a reconocer a ustedes como Parlamento. Creo que va a haber un espaldarazo político a las medidas que pueda tomar la Asamblea Nacional, que está planteando crear una ley de transición.
que está nombrando a los poderes que faltan por nombrar. Julio, pero hay un tema que yo creo que no podemos obviar. Sí. Y es, por ejemplo, quien señala que en ausencia de un presidente legítimo o de un vicepresidente, el presidente tendría que ser el presidente de la Asamblea Nacional. Pero esto sería, digamos, un acto burocrático. No tendría un poder real en el país sobre la Fuerza Armada. Pero sobre todo hay otra posición que sostiene, ¿qué queremos? ¿Un preso más? ¿Perder otra voz y otra cara como tantos que están presos? ¿O otro venezolano que tenga que ir al exilio porque va a ser acosado y perseguido? Es que es una cosa, es algo difícil de manejar. Sí, yo creo que lo importante, y te lo puedo decir con mucho conocimiento de causa, porque tenemos comunicación fluida con Juan todos los días hablamos. Con Juan, con todo el equipo de Juan, con Leopoldo, con toda la gente de Voluntad Popular, de los otros partidos. Mañana tenemos una reunión también para seguir construyendo juntos todo esto. Yo puedo decir con mucho conocimiento que Juan está psicológica y espiritualmente preparado para el reto que tiene. Obviamente no tiene sentido que él vaya a ser un mártir de nada, sino que él va a ser un luchador que se va a entregar con todo para lograr la libertad del país, pero hacerlo con la inteligencia de lograr el objetivo que es el cambio en Venezuela. Lo que yo espero de un líder como es Juan, o como tantos líderes que hay en el país, en la asamblea o fuera de la asamblea, o en las calles, o en los medios de comunicación, es que nos demos cuenta que todo el mundo está apoyando este momento para que el país entero se ponga de pie, para que Venezuela entera se ponga verdaderamente, como lo ha estado en todos estos años, con una actitud totalmente de entender que las democracias del mundo y todo lo que significa la libertad del mundo apoya lo que hoy sería una rebelión legítima para que nosotros podamos sacar al usurpador que es Maduro, para sacudir la conciencia de quienes son ese último escalón, ese último eslabón que falta, que es la Fuerza Armada, y que encuentren con total contundencia y con total unidad a un pueblo que está determinado a que no hay vuelta atrás. Yo creo que eso es lo que se abre a partir del 10 de enero y también creo que estamos enfrentando un gobierno que está mucho más fracturado, mucho más descalabrado, mucho más dividido, mucho más deslegitimado y desinflado de lo que nosotros mismos pensamos. Es Claro, simplemente pero un dictador con pies de barro que para mí, como comencé el programa, te lo puedo reiterar, es un presidente que ya está caído. Lo que falta es la faena final, el remate de la faena, que es ese remate ciudadano de libertad y de rebelión que falta. Claro, pero ¿qué decir, por ejemplo, a los venezolanos que se sienten desesperanzados cuando todos hablamos del próximo 10 de enero? Es un punto de quiebre, es una fecha importante, la comunidad internacional. A ese venezolano que puertas adentro se levanta cada día a ver cómo come, si consigue la medicina o cómo lidia con su desespero, cómo explicarle que realmente es importante, que no pierda la fe, que allí que sí hay una posibilidad y que el 10 realmente es una fecha que va a marcar un hito en la historia del país. Bueno, lo decía la propia Cristina, cuando hablaba ahorita del líder López Obrador. Llegó el momento en que entendamos que esto es tarea de todos, no solamente los dirigentes políticos o comunicacionales o de la iglesia, sino que de nuevo, como lo ha hecho muchas veces el pueblo venezolano, nos toca ese remate final. ¿Qué creo yo? Que van a haber convocatorias de calle y con todo y que hay mucha represión, y lo sabemos, con todo y que hay mucho miedo, y lo sabemos, va a tocar poner este grano de arena que cada quien pueda poner, sabiendo que hay toda esa represión y esa violencia del gobierno, pero creo que vale la pena que nosotros demos esta lucha final en todos los rincones. Y creo que es parte de lo que toca de ir sumando esas presiones, la presión de calle que va a ser convocada, la presión del Parlamento, la presión sobre las Fuerzas Armadas, la presión internacional sobre el núcleo que tiene secuestrado el país. Es como alinear todos los astros. Claro. Nosotros tuvimos momentos en que teníamos mucha calle, pero no teníamos apoyo internacional. Sí. Había apoyo internacional y no había calle. Hoy tenemos que sumar simultáneamente todas esas presiones para que sea el desenlace final. Y una última pregunta, Julio. El jueves hay una reunión extraordinaria en la Organización de Estados Americanos. ¿Qué puede pasar en esa reunión? Bueno, yo creo que ese es un proceso que ha sido también difícil, porque a pesar de que hay una unanimidad en América sobre la dictadura venezolana,
el chantaje que ha hecho Venezuela sobre algunos países, sobre todo en el Caribe, ha tenido consecuencias. Pero yo siento que la labor que ha hecho Luis Almagro, que ha sido extraordinaria y que hay que agradecerla por siempre en nombre de la libertad y la democracia, ha ido horadando y creo que hemos visto cómo esas matemáticas han cambiado. No puedo decir cuál será el resultado del jueves en términos de lo que pueda aprobarse o no. Hay una resolución que se está esperando, hay un respaldo a este movimiento de la democracia en Venezuela. Luis Almagro será incansable hasta que se logre la libertad en Venezuela, pero lo importante es que medidas más duras que pueden venir, está ese umbral de votos cada día más pequeño. Estamos hablando de 2 o 3 países sobre los cuales hay que darle las garantías de que ellos van a tener todo el apoyo internacional y que no se dejen chantajear por un gobierno de Maduro que, así como mete miedo adentro, también trata de violentar y meter miedo a distintos países que han tenido relación con el gobierno de Maduro. Y te voy a hacer una pregunta que le hice al procurador de los derechos humanos de Guatemala, que lo tuve invitado hace unos minutos atrás. Esta semana, el jueves, la Organización de Estados Americanos habla de Venezuela y el viernes habla de Nicaragua y seguramente más pronto que tarde va a tener que hablar de Guatemala. Finalmente, ¿cómo va a defenderse? ¿Cómo van a defenderse los pueblos ante la ambición de estos mandatarios que llegan al poder, todo lo cambian, todo lo transfiguran para perpetuarse? Todo lo quieren modificar cuando no está de acuerdo con sus designios o con los que ellos creen que son las verdades absolutas. Sí, estamos en una hora muy oscura desde el punto de vista democrático en la región a lo que se refiere tu señalamiento. La experiencia de presidentes que llegan, cambian la Constitución, ponen una reelección indefinida, ponen al lado las instituciones y todo lo personalizan. Pasa en Bolivia también, ¿no? O quieren poner a sus esposas o a sus hijos o a sus mamás o a sus papás. Esa personalización de la política es la destrucción más grande que puede tener un país moderno. Y creo que los países que todavía están a tiempo de verse en ese espejo, caso de Colombia, caso de Chile, caso de Argentina, es decir, que esto tiene que prender las alarmas de la región. Porque el problema de Venezuela no es solamente el problema migratorio, que es un problema humano muy grave. Sí. Es un problema de que hay un proyecto en toda la región para desestabilizar la democracia, para destruir la democracia y para llevar a puros gobiernos autoritarios, personalistas, que en nombre supuestamente del cambio social terminan yendo en contra de los intereses del pueblo. Es lo que vivió Venezuela, es lo que vivió Nicaragua, es lo que ha vivido Cuba y es lo que se está tratando de trasplantar a diferentes países, como se está haciendo también en Bolivia. Sí. Y eso es una enfermedad contagiosa que solamente se cura si se detecta a tiempo. Y eso es la realidad que los países como Colombia tienen que ver, que no es la casa del vecino que está incendiándose, claro, es la casa propia a la cual ya está sufriendo ese proceso. Quiero agradecer a Julio Borges, diputado de la Asamblea Nacional, coordinador del Partido Primero Justicia, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Hemos tenido una larga entrevista. Me cuesta mucho que venga, ¿eh? Por eso trato de aprovechar el tiempo cuando está conmigo aquí. Julio, gracias de verdad por venir. Gracias a ti, gracias a todos y vamos adelante para que el 2019 sea un año de paz y de libertad para América Latina. Que así sea, Julio.